Nuestro tercer día en Malasia fue sin duda mi favorito. Visitamos las tres islas más bellas del Parque Marino Tun Sakaran y además tuvimos la suerte de poder pasar por el asentamiento más grande de los gitanos del mar. Acompáñanos en este día lleno de paisajes increíbles, vida marina de mil colores y una cultura completamente diferente. Buenos días por la mañana. Ya amanecimos medio con esta vista. Ya nos levantamos y el día está precioso. Un poquito de nubes, un poquito de sol. Hermoso. Pues no llegó la lluvia y salió el sol. Estamos esperando al barquito que nos va a llevar a nuestro tour de hoy. Vamos a ir a escalar un cerro y disfrutar la vista, y después vamos a ir a snorkelear. Allá viene la lancha que viene por nosotros para ir al tour, y ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer para llegar a la lancha porque hay muy poca agua, está la marea baja, entonces tal vez vamos a tener que caminar. El tour que reservamos a través de una agencia en línea, si quieren pueden ver su información en los comentarios, si les interesa. Esto no es promoción, solo un tip. Originalmente era para ir en un grupo con otras personas, pero tuvimos mucha suerte. Preguntamos si se podría añadir a otra persona, porque la chica que conocimos en el hotel tenía ganas de ir también. Y nos dijeron que sí la noche anterior. La mañana del tour nos dijeron que siempre no. Y nosotros insistimos porque ella ya había cancelado su otra posibilidad de salir a turistear. Luego de la insistencia, la agencia organizó que pudiera ir y terminamos siendo un tour privado solo nosotros tres sin costo extra, porque la otra lancha ya iba llena. Pura suerte y perseverancia. Hay tours a diferentes áreas del archipiélago, pero nosotros, para ahorrar tiempo, elegimos visitar el resto del parque marino Tun Sakaran, en donde nos estábamos quedando. El parque es el parque marino más grande de la zona, consta de 8 islas. La primera parada de este viaje fue en Bohei Dulang. Bohei Dulang es la segunda isla más grande del archipiélago del Parque Marino Tun Sakaran. Esta isla es la favorita de los excursionistas y observadores de aves, ya que ofrece fantásticas vistas desde su pico de 353 metros de altura. La isla es parte de un cráter volcánico extinto que ahora forma una hermosa laguna. La laguna está abierta en su lado sur, pero al borde del cráter, en ese lado, se extiende en un largo arrecife de coral. Bohei Dulang tiene una ruta de senderismo que sube al pico de 353 metros y serpentea alrededor de la isla hasta su cima. Se tarda unos 45 minutos en llegar a la cima. Escalarlo puede ser muy gratificante debido a la flora y fauna únicas que puedes disfrutar en el camino. Además de las coloridas aves, la isla tiene monos y plantas raras que crecen en las rocas volcánicas. Desde el final del sendero, en la parte superior, se puede ver la laguna del cráter rodeada por las islas de Bodh Gaya, Bohei Dulang y Tetagan. Realmente es una vista increíble. Señoras y señores, después de caminar 700 metros hacia arriba, estoy roja como un jitomate, pero nada más vean si valió la pena. Vean esa maravilla, señores. Es mágico este lugar, impresionante. Vean qué bonito. La segunda parada fue en Mantabuan. Pulau Mantabuan también es una isla de origen volcánico y es la más pequeña de las islas que forman el Parque Marino Tun Sakaran.
Mantabuán se encuentra a una distancia de 2 kilómetros de Bodh-Gaya, la isla más grande del parque. Como la mayoría de las islas de la zona, Mantabuán tiene una excelente visibilidad y es buena para bucear y hacer snorkel. Además, tiene una playa de arena dorada que rodea toda la circunferencia de la isla. Hoy nosotros pasamos a esta isla únicamente para descansar un rato y almorzar. El almuerzo está incluido en el precio del paseo y lo traen los guías en la lancha en cajitas para llevar. En la isla venden además cocos. Hora de comer. Lunch time. La tercera isla de este tour es la isla de Sibuan. Se dice que es una de las islas más hermosas del mar de Célebes, y gran parte de su belleza es su condición virgen, especialmente sus corales bien conservados. La playa de arena que rodea la isla está bordeada de palmeras. En el lado sur de la isla hay un atractivo banco de arena con vistas hacia un mar de un azul indescriptible. Van a ver. Debido a lo bien preservados que están los bancos de coral alrededor de Sibuan, después de una hermosa caminata, nos llevaron a snorkelear cerca de la isla. Esta zona de Malasia es parte del Triángulo de Coral, que es muy popular entre amantes de los deportes submarinos, porque hay más de 2.000 especies de peces y 600 especies de coral. Realmente es un espectáculo snorkelear en estas aguas. Aquí les muestro tan solo un pequeño vistazo de toda la belleza que observamos durante este paseo. Si les gusta la vida marina, pueden ver el video del enlace que les muestro en pantalla para disfrutar del resto de nuestras grabaciones bajo el agua en este viaje.
El guía accedió a llevarnos a pasar costeando por el asentamiento más grande de la zona de la etnia Bajau Laut, conocidos como los gitanos o nómadas del mar. Normalmente los viajes turísticos no tienen permiso de visitar esta zona, así que corrimos con mucha suerte. Bajau Laut son llamados los guardianes del mar. Durante más de 1000 años han pescado y comerciado en una vasta zona marítima del sudeste asiático. Son un grupo indígena que vive en y alrededor de los mares del Triángulo de Coral, un área entre Indonesia, Malasia y Filipinas que se considera el epicentro de la biodiversidad marina mundial. Tradicionalmente, los Bajau Laut viven como nómadas del mar, en barcos llamados lepa lepa, y vienen a tierra solo para enterrar a sus muertos y construir nuevos barcos. Son conocidos por sus habilidades de pesca con redes y arpones, así como por el buceo libre hasta decenas de metros bajo el agua. En los últimos siglos, cada vez más Bajau Laut se han asentado en tierra, impulsados por el gobierno, pero la mayoría todavía están estrechamente conectados con el mar, ya sea en casas fijas o en casas flotantes. Hoy quedan al menos 1000 casas flotantes ubicadas en áreas aisladas de Filipinas, Malasia e Indonesia. En este viaje pudimos echar un vistazo a la comunidad que está asentada entre las islas de Bodh-Gaya y Tetagán. Luego de un recorrido fascinante y enriquecedor, acabamos bastante cansados. Descansamos un rato en el hotel y disfrutamos de un lindo atardecer. Hola. Hola. Es la hora de la cena. Sí. Y hoy hay comida malaya, como Sí. todos los días. Hoy nos hicieron un pescadito, verduritas y pollo. Aquí comen pollo todos los días. Estábamos preguntándonos si habrá pollos en el mar, porque todos los días comen pollo. Hoy nos despedimos con la visita de este lindo pececito. No se pierdan nuestro último día en el archipiélago. Les mostraremos aún más vida submarina, así como nuestro viaje de regreso a Kota Kinabalu. Nos vemos en el próximo video.